El pitido constante de los monitores médicos fue penetrando lentamente en mi conciencia. Mis párpados se sentían imposiblemente pesados mientras luchaba por abrirlos. El olor estéril del hospital fue lo primero que percibí, seguido por la realización de que algo andaba muy mal. Soy Sophia Chen, y estaba a punto de descubrir que mi coma de 3 meses era solo el principio de mi pesadilla. Doctor Miller. Está despertando, gritó una enfermera. La habitación de repente estalló en actividad, con voces murmurando términos médicos que no podía entender bien. Mientras mi visión se aclaraba lentamente, vi rostros desconocidos mirándome desde arriba, sus expresiones una mezcla de sorpresa y alivio. Señora Chen, ¿puede oírme? Parpadeé 2 veces y puede entender, dijo el doctor claramente. Logré parpadear 2 veces deliberadamente, mi garganta estaba demasiado seca para hablar. Extraordinario, murmuró, escribiendo algo en su expediente. No estábamos seguros de que despertaría. El accidente fue bastante grave. ¿Accidente? Mi mente se sentía nebulosa mientras trataba de recordar mis últimos momentos. Recordaba que iba manejando a casa del trabajo en una noche lluviosa, y luego, nada. Durante los días siguientes, mientras recuperaba mis fuerzas y la capacidad de hablar, surgió la historia completa. Un conductor borracho se había pasado un semáforo en rojo, haciendo que mi coche girara hacia una barrera de concreto. Había sufrido un trauma craneal severo y había estado en coma durante 3 meses. Pero algo no cuadraba en mi periodo de recuperación, específicamente, la ausencia total de mi esposo Michael y su familia. ¿Dónde está mi esposo?, le pregunté a la enfermera durante una de sus revisiones rutinarias. Ella dudó, con una expresión incómoda en su rostro. Creo que debería dejar que el doctor Miller hable de eso con usted. Cuando el doctor Miller llegó, su expresión era seria. Señora Chen, hay algo que debe saber. Su esposo Michael ha estado relativamente ausente durante su estancia aquí. Su madre, la señora Patricia Chen, ha estado manejando la mayoría de sus asuntos como su representante médica. Un escalofrío recorrió mi espalda. Patricia nunca me había aprobado, viéndome como inferior a su precioso hijo porque yo venía de una familia de clase media mientras ellos eran de dinero antiguo. Había dejado clara su desaprobación desde el día en que Michael me llevó a su casa por primera vez. ¿Qué quiere decir con manejar mis asuntos?, pregunté, temiendo la respuesta. Bueno, hace aproximadamente un mes, comenzó el proceso de declararla mentalmente incompetente, alegando que los doctores le habían dicho que usted estaba con muerte cerebral y que nunca se recuperaría. Usó esto ¿Para qué?, exigí, con el corazón acelerado. Para vender su casa. La casa familiar que heredó de sus padres. La habitación comenzó a dar vueltas. Mi casa, la hermosa casa victoriana que mis padres habían restaurado amorosamente durante décadas, el hogar que me habían dejado cuando se jubilaron y se mudaron a Arizona, ¿había sido vendida? ¿Sin mi conocimiento ni consentimiento? Eso es imposible, jadeé. Ella no tenía derecho. Presentó documentación mostrando que tenía un poder notarial, explicó el doctor Miller suavemente. Aunque a la luz de su recuperación, podría haber algunas cuestiones legales sobre cómo se obtuvo ese poder. Mi mente trabajaba a toda velocidad. La casa valía al menos $1.5 millones en el mercado actual. Más importante aún, era mi última conexión con mis padres, llena de recuerdos y tesoros de mi infancia. ¿Y Patricia la había vendido mientras yo yacía indefensa en una cama de hospital? ¿Dónde está Michael ahora?, pregunté, con la voz temblando de rabia. Ha estado quedándose con su madre desde que se concretó la venta. Creo que están manejando la distribución de los ingresos hoy. Cerré los ojos, conteniendo lágrimas de rabia. Pero entonces, algo hizo clic en mi mente, algo que Patricia no podría haber sabido, algo que haría que su plan se viniera abajo. Verán, 6 meses antes del accidente, había descubierto información inquietante sobre los negocios de Patricia. Había estado malversando fondos de su propia empresa, usando esquemas elaborados para esconder el dinero en cuentas en el extranjero. Me había mantenido callada, reuniendo evidencia y consultando con un amigo abogado sobre la mejor manera de abordar la situación. Como precaución, había establecido un fideicomiso blindado para mi casa, con condiciones específicas que harían que cualquier venta sin mi consentimiento explícito no solo fuera inválida, sino criminalmente fraudulenta. Los documentos estaban escondidos en una caja de seguridad, junto con la evidencia de los crímenes financieros de Patricia.
Doctor Miller, dije, con la voz repentinamente firme, necesito un teléfono y una laptop. Y por favor, no le diga a nadie que estoy despierta todavía. Durante los siguientes 2 días, hice preparativos cuidadosos. Mi abogado, David Martínez, quedó impactado pero encantado de saber de mí. Inmediatamente comenzó a poner las cosas en marcha para recuperar mi propiedad y construir un caso contra Patricia. Entonces llegó el momento que había estado esperando. El investigador de David confirmó que Patricia y Michael estaban en su residencia familiar, celebrando su ganancia por la venta de mi casa. Era hora de mi gran entrada. Una enfermera me ayudó a vestirme con ropa que David había traído, un elegante traje negro que ocultaba cuánto peso había perdido durante el coma. Mis piernas estaban temblorosas, pero la determinación me mantuvo de pie mientras me llevaban en silla de ruedas fuera del hospital hacia el auto de David. El viaje a la mansión de los Chen se sentía surreal. Había pasado incontables cenas incómodas allí, soportando las indirectas sutiles y los comentarios condescendientes de Patricia. Ahora regresaba para hacer que su mundo entero se derrumbara. David estacionó al final del largo camino de entrada. ¿Estás segura de esto?, preguntó. Podríamos manejarlo por canales oficiales. Negué con la cabeza. Algunas cosas necesitan hacerse en persona. Caminando hacia la casa, podía escuchar risas a través de las ventanas abiertas. Mientras David tocaba el timbre, enderecé mi espalda y tomé un respiro profundo. La mucama que abrió la puerta me miró una vez y dejó caer el trapo de limpieza que sostenía. Señora Sofía. Pero usted está muerta, completé por ella. No exactamente. Pasé junto a ella, siguiendo el sonido de las voces hasta el estudio de Patricia. A través de la puerta parcialmente abierta, podía verla sentada en su enorme escritorio de caoba, montones de dinero esparcidos frente a ella mientras contaba con precisión alegre. Michael holgazaneaba en un sofá de piel cercano, scrolleando en su teléfono con desinterés. Eso hace 1.200.000, anunció Patricia orgullosamente. Después de gastos y tu comisión por ayudar con el papeleo, Michael, estamos viendo una muy buena ganancia. Empujé la puerta completamente. Espero que hayan guardado los recibos, dije claramente. Los necesitarán para la investigación por fraude. La cabeza de Patricia se levantó de golpe, su rostro perdiendo todo el color como si hubiera visto un fantasma. De cierta manera, supongo que así era. Imposible, gritó, levantándose tan abruptamente que varios fajos de billetes se dispersaron por el suelo. Michael se puso de pie de un salto, su teléfono cayendo al suelo con estrépito. ¿Sofía? Pero, ¿cómo? Sorpresa, dije fríamente. No estoy tan muerta cerebralmente como les hicieron creer. Patricia se recuperó rápidamente, su shock convirtiéndose en ira calculadora. Esto no cambia nada. La casa ha sido vendida, legal y apropiadamente. ¿Yo tenía un poder notarial? Poder notarial falsificado, corrigió David, entrando a la habitación detrás de mí. Tenemos prueba de eso, por cierto. Pero más importante. Sacó una carpeta gruesa. La casa nunca fue suya para vender. Saboreé la confusión de Patricia mientras David explicaba sobre el fideicomiso que había establecido. Cualquier intento de vender la propiedad sin el consentimiento explícito y notariado de Sofía Chen activa automáticamente varios mecanismos legales, concluyó. Incluyendo una investigación criminal por fraude que mirará muy de cerca a todos los involucrados, y sus finanzas. El rostro de Patricia pasó de blanco a gris. Ella sabía exactamente que revelaría una investigación detallada de sus finanzas. No puedes hacer esto, susurró. Puedo y lo estoy haciendo, respondí. Pero eso no es todo. Michael, ¿te gustaría saber qué ha estado haciendo tu madre con el dinero de la empresa? La evidencia es bastante fascinante. Michael nos miraba alternadamente, con evidente confusión en su rostro. ¿Madre? ¿De qué está hablando? Nada, espetó Patricia. Claramente está confundida por su lesión. Deberíamos llamar a seguridad. Oh, llámenlos, animé. De hecho, llamemos también a la policía. Estoy segura de que estarán muy interesados en estos estados de cuentas en el extranjero. Las siguientes horas fueron un caos. La policía fue llamada, pero no por Patricia. Se la llevaron esposada, junto con cajas de evidencia de su oficina en casa.
Michael, al enterarse de la extensión completa de los crímenes de su madre y su propia participación involuntaria en su fraude, se derrumbó completamente. No lo sabía, seguía diciendo. Ella me dijo que estabas con muerte cerebral, que los doctores estaban seguros. Dijo que vender la casa era lo que tú habrías querido. ¿Y le creíste?, pregunté quedamente. ¿Sin cuestionarla? ¿Sin siquiera visitarme en el hospital para verlo por ti mismo? Su silencio fue respuesta suficiente. En cuestión de semanas, mi casa me fue legalmente devuelta. El intento de Patricia de venderla había sido completamente invalidado por las provisiones del fideicomiso. Ella enfrentaba múltiples cargos federales tanto por el intento de fraude inmobiliario como por sus años de malversación. Michael, aunque fue absuelto de participación deliberada en el fraude, había firmado varios documentos que lo implicaban en el esquema. Aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de testificar contra su madre. ¿Y yo? Solicité el divorcio tan pronto como estuve lo suficientemente fuerte para dejar el centro de rehabilitación. La casa necesitaba algunas reparaciones, el intento apresurado de Patricia de venderla había dejado varios problemas de mantenimiento sin atender, pero cada minuto que pasaba restaurándola ayudaba a sanar algo en mi alma. El proceso de recuperación fue largo y desafiante. Aprender a caminar apropiadamente de nuevo, recuperar mis fuerzas, lidiar con el trauma emocional de la traición, nada fue fácil. Pero cada pequeña victoria se sentía más dulce porque sabía que había impedido que Patricia robara no solo mi propiedad, sino mi dignidad. Un año después, estaba parada en mi jardín, admirando las rosas que mi madre había plantado décadas atrás. Habían sobrevivido al intento de Patricia de arrancarlas, creciendo más fuertes que nunca. Como yo, pensé con una sonrisa. Sonó el timbre, mi abogado David, que venía a traer noticias sobre la sentencia de Patricia. Mientras caminaba por mi casa para abrir, pasé mi mano por las paredes familiares, agradecida por cada paso, cada respiro, cada momento de estar viva y despierta en mi propio hogar. Patricia había pensado que mi coma era su oportunidad para quitarme todo. Nunca supo que su propia avaricia sería su perdición, o que sus acciones finalmente me liberarían de una familia que nunca me había aceptado realmente. A veces la mejor venganza no se trata de desquitarse, se trata de liberarse. Epílogo. Patricia fue sentenciada a 15 años en prisión federal por malversación y fraude. Su intento de robar mi casa había llevado a los investigadores a descubrir décadas de crímenes financieros, afectando a cientos de personas. La empresa de la que había robado eventualmente recuperó la mayoría del dinero, aunque su reputación en el mundo de los negocios quedó permanentemente destruida. Michael se mudó al otro lado del país después de que nuestro divorcio se finalizó. Lo último que supe es que estaba trabajando como gerente medio en una pequeña empresa, ya no pudiendo depender de las conexiones de su familia. Me envía correos electrónicos ocasionales, llenos de disculpas que aún no estoy lista para aceptar. Todavía vivo en mi casa, aunque ha cambiado tanto como yo. He modernizado algunas cosas mientras preservo el carácter histórico que mis padres tanto amaban. El jardín es ahora mi orgullo, encuentro paz en nutrir cosas que crecen, en ver florecer la vida donde otros intentaron crear deterioro. David y yo desarrollamos una amistad cercana a través de la prueba. Es un invitado frecuente a cenar, y aunque ninguno de los dos está listo para ponerle una etiqueta a nuestra relación, disfrutamos explorando las posibilidades. A veces por la noche, me siento en el antiguo estudio de mi padre, rodeada por las fotos familiares y recuerdos que Patricia intentó borrar. Pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, y cómo las precauciones que tomé para protegerme de una amenaza terminaron salvándome de otra. La vida tiene una manera de sorprenderte así. Nunca sabes cuándo vas a necesitar la fuerza que estás construyendo hoy. Pero si te mantienes fiel a ti misma y planeas cuidadosamente, incluso las peores traiciones pueden convertirse en peldaños hacia algo mejor. ¿Y yo? He aprendido que la familia no siempre se trata de sangre o matrimonio. A veces se trata de las personas que se mantienen a tu lado cuando otros intentan derribarte. Mi casa ya no es solo un edificio, es un símbolo de supervivencia, de justicia y del poder de estar preparada para los momentos más oscuros de la vida. Cada mañana cuando despierto en mi propia cama, en mi propia casa, sonrío. Porque sé que en algún lugar en una prisión federal, Patricia está despertando en una celda, arrepintiéndose del día en que pensó que podía tomar lo que era mío. Algunos podrían llamarlo karma. Yo lo llamo justicia. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.
Quédate al pendiente.